Ay, gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero está bien, que no estés bien. No pasa ¿Listo? nada. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra transmisión de nuestro servicio de Navidad, del mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes. Siempre mi casa se viste de fiesta para hacer de este lugar lo que Cristo diseñó, una iglesia. Una iglesia es el lugar donde hay familia, pero no una familia de sangre solamente, sino una familia en el espíritu. Y si hay algo espiritual en este tiempo, es la Navidad. Muchos critican que por qué los cristianos tenemos que celebrar Navidad, que por qué tenemos que usar árboles. Siempre peleamos por las sutilezas y las estupideces y no nos fijamos en la profundidad y en la esencia. Y pienso que es eso lo que está pasando en este tiempo con la iglesia, que se está dilatando el mensaje en la estética y en la vanidad del hombre. Y creo que un tiempo propicio para pensar como iglesia es el tiempo de Navidad. ¿Por qué? Porque en la Navidad todo el mundo piensa en Jesús, el creyente y el no creyente, ¿cierto? Todo el mundo tiene una idea de Dios, todo el mundo, ¿cierto? Cualquier cultura, cualquier filosofía tiene una idea de Dios. Pero nosotros, su iglesia, conocemos la verdad. Y no es nuestra verdad, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y la verdad es aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la Navidad tiene una connotación muy especial para nosotros los cristianos. La Navidad es la esencia misma de lo que la gente celebra. Nació Jesús, la Navidad llegó. Si nació Jesús, ¿qué significa para nosotros su iglesia que haya nacido Jesús? Es increíble y les quiero leer un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 25. Y dice así, está escribiendo Pablo, y dice lo siguiente: con respecto a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles somos la iglesia, ¿cierto? Los que no eran judíos. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, aquellos que se creían the chosen, los elegidos, la niña de los ojos del Señor, el pueblo de Israel. Y seguimos viendo de esa manera el pueblo de Israel, como si fueran los elegidos. Pero ellos despreciaron al Mesías. Y es por eso que ellos van a tener un trato especial, porque Dios los ama. Pero a raíz de que ellos lo rechazaron, en la Navidad tiene una connotación, un sentido para la iglesia absolutamente transformador. Mire lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 28. Con respecto a los gentiles, con respecto a la iglesia, Dios dice en el profeta Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados, oigan esto que me encanta, hijos del Dios viviente. Todo el mensaje de Jesús apunta a la revelación de la paternidad. Y es por eso que el Señor pudo haber hecho como con Adán y Eva, barrito y hacerlo, ¿verdad? Pero Dios escogió a un hombre y a una mujer para darle el lugar, el momento, y como dice el momento indicado, ¿cómo era que decía el devocional de esta semana? En el tiempo señalado. En el tiempo señalado. Dios tenía un tiempo señalado para manifestarse. Y fueron tales las manifestaciones del Creador que se manifestó a través de su creación, o que era la estrella de David. La estrella que alumbraba fue una manifestación de Dios para anunciar y guiar al pueblo a la revelación, a la consumación de la revelación del Padre, que no se hace sino a través del Hijo, porque eso dice su palabra: nadie conoce al Padre si no es a través de Jesucristo. Y es por eso... ¿Qué? Sorry.
tenemos el gate. Porque no usan el tuyo, yo les dije que usaran el tuyo, caramba. ¿Ya? Ok. En el tiempo señalado nos fue revelado Cristo. Cristo nos es revelado a través de la natividad. Y Cristo no vino solo a cambiar la historia. Él es la historia. Amén. Él es la historia. Por eso es que es tan hermoso y tan maravilloso tener claro que como Cristo es la historia, todos tenemos la oportunidad de hacer parte de la historia de Cristo. No menospreciemos a nadie, porque a veces nosotros nos creemos tan buenos que vemos a otros como incapaces de llegar a ser hijos del Altísimo. Y para llegar a ser hijos del Altísimo, no fue por la capacidad humana o el deseo humano, sino fue por la voluntad de Dios, que se humilló a sí mismo para hacerse hombre y venir como uno de nosotros para pagar el precio que nosotros jamás podríamos pagar. Y es tan importante que este tiempo volvamos nuestros ojos a la realidad de la iglesia. Es hora de que empecemos a pensar qué es la iglesia. Porque si el Señor dijo que venía y vino, ¿cierto? Porque el cumplimiento de las profecías hasta antes de Juan se cumplieron en Jesús. Pero el Señor prometió que venía y nos salvaba y lo hizo. Pero el Señor prometió otra cosa antes de irse, que volvería. Y eso debería ser algo que en ocasiones como estas, donde celebramos Navidad, deberíamos pensar en ese detalle. Que todo lo que Dios dice y todo lo que hizo a través de Cristo se cumplirá en el momento indicado. Y es tan hermoso porque Él dice que viene por aquello que llama su pueblo. Y su pueblo se llama iglesia. Iglesia, los invito a los chicos, a los adultos y a nosotros los viejos a meditar a qué es lo que el Señor llama iglesia. Porque si algo le debemos volver al Señor, es la iglesia. La iglesia debe dejar de ser manejada por el deseo egocéntrico y de reino privado que tiene el hombre para establecer a través de su iglesia el reino eterno de Dios. Les voy a leer algo que leí y me gustó muchísimo de un pastor del cual me estoy alimentando, y dice así: actualmente una gran parte de la iglesia está atravesando una crisis profunda de identidad. El analfabetismo bíblico reinante hace de la iglesia una entidad propicia para cualquier persona que se sienta fracasada o frustrada en la vida pueda hacer una carrera en ella. Se conduce a la gente a cualquier lugar y circunstancia con tal que alimente sus deseos de una vida mejor. Las personas se buscan a sí mismas y desean lo que deseaban cuando estaban sin Cristo, como si cambiaran de servidor y ahora Dios debe concretar lo que no pudieron lograr cuando no estaban con Él. Cada vez que miro hacia la cruz, siento vergüenza de ver en qué nos hemos convertido. ¿En qué momento olvidamos y decidimos ignorar que Dios no viene a restaurar nuestras vidas pasadas, sino a hacer todas las cosas nuevas? Todas las cosas nuevas. Que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Que si no hay muerte, no hay redención. Y que si no hay un nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. Hoy hablamos de un nuevo nacimiento. Dios cayó durante 400 años hasta que volvió a hablar a través de Juan, que anunció a aquel que había de venir. Pero Dios quiere ahora es oír y dejar que las voces de cada uno de los miembros de la iglesia se escuchen, allanando el camino para aquel que ha de volver. Esa es la misión de la iglesia, la que tuvo Juan. Dijo: yo no soy Dios, pero yo soy aquel que grita en el desierto: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha venido. Y el arrepentimiento tiene que ver con el amor. El arrepentimiento tiene que ver con el perdón. El arrepentimiento tiene que ver con la restauración. Pero el arrepentimiento tiene que ver con la obra consumada de Cristo. Y en esa obra, Él hizo una obra maravillosa que se llama iglesia. Yo le pido al Señor que hoy que celebramos nosotros en común unión con Cristo la Navidad,
Así mañana los que estén celebrando en su casa haya una común unión entre los padres con los hijos, entre el esposo con su esposa, porque Cristo tiene que ser manifestado a través de nuestras relaciones. Cristo es un Dios de intimidad. Dios es un Dios de intimidad. El Espíritu Santo es un Dios de intimidad. ¿Y dónde se va a manifestar? En la forma como intimamos con otros. Qué bendición que la iglesia pudiera entender lo que realmente es la Navidad. La Navidad es Cristo y solo Cristo. Y si Cristo no hubiera venido, ni tú ni yo podríamos hacer parte de la iglesia, de aquella que el Señor va a volver para establecer la eternidad junto con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres Rey, porque tú, Señor, decidiste por amor a nosotros nacer humilde, pero totalmente Dios. Pobre, pero totalmente lleno de riquezas, Señor, eternas. Humano, pero totalmente Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en el Espíritu, Señor. No queremos más alimentar nuestra carne con la vanidad y la necesidad apremiante del día a día. Oramos en el nombre de Jesús para que podamos en nosotros, Señor, manifestar la realidad del Cristo que nació en cada una de nuestras actitudes, de nuestras palabras y de nuestras decisiones. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Al final del servicio vamos a hacer una alabanza conjunta. Amén. Así que el pastor va a regalarnos una palabra y al final vamos a tener a los niños y a nosotros glorificando al Señor a través de la alabanza. Qué alegría verlos a todos y lo lindo que es poder unirse para exaltar el nombre del Señor, para compartir los unos con los otros, practicar lo que se llama la comunión, la koinonía. Y hoy, pues imagínate, ese día en el cual recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Cristo. Christmas. Christmas viene de Christ. Cristo está en medio de Christmas. Sin embargo, el mundo de hoy ha desaparecido a Cristo de Christmas. Christmas es otra cosa. Christmas es un ambiente festivo. Hay un espíritu de la Navidad en las películas de Christmas, pero del espíritu de Navidad nunca hablan del espíritu de Dios. No hablan de Jesús, no hablan de Cristo, no hablan del Espíritu Santo. Incluso quedé yo pasmado con una película de Eddie Murphy, en la cual ellos tienen el reto de encender toda la cuadra y poner la casa más bonita con las mejores luces. Y alguien me hizo caer en cuenta de eso. Ellos van a un lugar a comprar luces, y es un lugar mágico donde aparece un elfo. No aparecen ángeles, no aparecen pastores, no aparecen ovejas, aparecen elfos, aparecen hadas, aparecen otras cosas. Y entonces ellos le dicen, necesitamos algo especial para complementar nuestros ornamentos en la Navidad. Necesitamos a un baby Jesus. Y el elfo les dice, pero ¿qué diablos tiene que ver la Navidad con Jesús? En medio de la película de Christmas, el elfo le pregunta a ellos, ¿qué diablos tiene que ver Jesús con la Navidad? Y queda uno como pasmado. Wow, en eso se ha convertido esta época de Navidad, en una época secular. ¿Saben qué es secularismo? Es el movimiento que trata de alejarse de las cosas espirituales, de menospreciar las cosas espirituales y en este caso menospreciar a Dios y menospreciar las ideas del cristianismo. Eso es lo que el mundo está viviendo hoy en día. Secularismo, humanismo, el transhumanismo, la época de, como decía el apóstol, el pastor Carlito, la infoxicación. Estamos, ya lo apostolizamos hoy. Estoy muy feliz de verlos aquí a nuestros amigos y hermanos y estoy muy feliz porque tocó reprender el espíritu de obstrucción de café. Después de que lo reprendí, la cafetera funcionó. Me tenía preocupado. Y estamos llenos de información. El internet, el WhatsApp, el Instagram, el Instacart, el YouTube, los medios,
Todos tenemos información. ¿Qué día me ponía yo a pensar y le preguntaba yo al otro experto en comunicaciones, que es Ernesto, cuánta cantidad de videos y de megas y de ahí no sé, o teras pueden haber o pueden estar almacenados en los servidores de YouTube? A ti no te alcanzaría no sé cuántas vidas para poder observar todos los videos que hay, todos los canales que hay, música, política, cocina, niños jugando con el videojuego, otros haciendo canales para los que más se atreven a hacer cosas diferentes. Cat videos. Cualquier cantidad de información que no tenemos ni esta vida ni la otra para alcanzar a observar y a recibir todo eso que está allí almacenado. Tenemos todo a la distancia de un clic. Necesitamos saber algo, vamos al clic, vamos a Google, vamos a no sé a cuál otro buscador, Luis Guillermo. Bing. Y esos buscadores te llevan y te indican lo que estás buscando. Me acuerdo en los tiempos nuestros, hace 40 años, cuando los vendedores de enciclopedias iban de puerta en puerta timbrando, tratando de venderte los 15, los 20, los 30 tomos de la enciclopedia de los niños. Recién casados compramos una. Y no los vendían, que era lo más triste. La enciclopedia Glorier, empastada de lujo, con letras doradas. Y uno la ponía en su biblioteca y se sentía todo orgulloso de tener la enciclopedia. Y para hacer las tareas del colegio era necesario tener enciclopedia. Yo no sé si, bueno, los niños ya no saben qué es una enciclopedia, porque ahora lo más parecido a enciclopedia, ¿qué será? Wikipedia. Y ahora el ChatGPT, que es el nuevo, la inteligencia artificial, que ya hasta te crea tu propio ensayo, te crea tu cuento, te crea tu narración, te hace tu propia prédica. Hasta tus prédicas. Eso no lo he intentado, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. De ahí sacó lo de infoxicación. Y hoy, bueno, estuvimos hablando la vez pasada de nuestra identidad en Cristo y estuvimos hablando del nacimiento. Cristo vino al mundo para morir. El único bebé que desde la eternidad viene con un plan específico y preciso. El niño viene y nace para morir. Ya viene con esa misión. Está llamado, está condenado, por decirlo así, a la muerte desde que nace. Y vemos que ese es su periplo desde pequeño, va creciendo y llega y empieza su ministerio. Y lo vemos cómo empiezan en medio del pueblo que no lo recibió. Entre todos ellos hacen el complot para deshacerse del Mesías. Y finalmente llega a la cruz y muere. Pero muere por la humanidad, muere por nosotros. Y estuvimos hablando de las cosas que Cristo conquistó para nosotros. ¿Y qué estuvimos hablando el domingo pasado de las cosas que había conquistado para nosotros? ¿Te acuerdas? ¿Sí escribieron o sí apuntaron? No está Maurice, que se le gusta tomar apuntes. Pero estuvimos hablando que nos trajo herencia, ¿cierto? Que nos había hecho miembros de un cuerpo que estaba vivo por acción del Espíritu Santo que Él dejó para nosotros. De hecho, les dijo a los discípulos: muchachos, yo los dejo, los abandono, porque si yo no me voy, no les puedo entregar el regalo maravilloso de la presencia del Espíritu Santo. Porque digamos que Jesús podía caminar con ellos, ir a visitar las aldeas, estar en un lugar y en otro lugar, pero Jesús no podía estar en todo lugar al mismo tiempo porque estaba limitado por su naturaleza física, humanidad. Pero el Señor asciende a los cielos y nos envía el Espíritu Santo que habita en todos y cada uno de los creyentes en cualquier lugar, en cualquier confín del mundo donde hay un creyente en Jesucristo. El Espíritu Santo está allí moviéndose y permite que entonces la presencia de Dios llegue a cualquier lugar. Habita en nosotros y nos sella como la garantía de las promesas que conquistó para nosotros. El tiempo de Navidad podemos recordar esas promesas una vez más. Las promesas que conquistó para nosotros. Y en lo que quise hacer énfasis hoy, por eso le puse el título Luz y Vida. El Señor es luz y es vida. Algún amigo por ahí en donde trabajo, que es demasiado legalista, dice que no podemos tener árboles de Navidad. Él tampoco escucha música, él no baila porque es pecado, él no escucha ciertos tipos de cosas. Bueno, ya se metió en una línea, digamos que demasiado estricta, y es respetable,
Pero digamos que cuando nosotros tenemos el árbol de Navidad no estamos adorando un ídolo pagano. Si vamos a lo que la palabra de Dios dice, que la Navidad, cuando la llenamos de luces y de árboles con luces de colores, sea porque estamos festejando precisamente eso, la luz del mundo. Cuando vemos el árbol de Navidad, cuando vemos las casas adornadas, cuando vamos a mirar Luminosa, que por cierto se ve interesante en Miami, pero está carísimo, por cierto, $36 por persona. Somos 5, son más taxes, más comida, más el viaje. En fin, la luz es el símbolo de la luz del mundo, que es Cristo. Y hay algo que debemos entender. El mundo afuera está en oscuridad. El mundo sin Cristo está como dando tumbos, tropezándose. No ve el abismo que tiene delante. No ve el obstáculo con el cual se está tropezando porque está en tinieblas. Y Jesús viene precisamente a decir, yo soy la luz del mundo. Y recordando lo que estaba Mimi hablando acerca de Juan el Bautista, el último de los profetas. Juan el Bautista es el último, digamos, de los profetas del Antiguo Testamento, encargado de anunciar que la luz del mundo estaba viniendo, que la luz venía al mundo. Porque tenía que ser anunciado este suceso. El mundo no lo conocía, dice el Evangelio de Juan. Un mundo en tinieblas no lo conocía. Y hoy en día, qué triste, no lo conoce. El mundo en tinieblas, el mundo tecnológico, el mundo posmoderno, no lo conoce. El mundo necesita iluminación. Y mientras pensaba en lo de la iluminación, recordaba lo que fue el tiempo de la iluminación, de los iluministas en el siglo XVII y XVIII. Después de esa era de oscuridad de la Edad Media, aparece la iluminación de los filósofos del siglo XVII y XVIII, que encuentran en el conocimiento el escape a ese oscurantismo que habían llevado, y sin embargo vemos que la sociedad se quedó en eso, como en ese círculo vicioso de buscamos el conocimiento, buscamos avanzar, el hombre tiene que mejorar a través del conocimiento. Y después aparece la revolución industrial, y entonces el hombre necesita el conocimiento, pero ahora también necesita tecnología. Y entonces la tecnología y el conocimiento permiten que el hombre avance. Y sigue pasando el tiempo y aparece la era del internet, la era tecnológica, y es lo que estamos experimentando ahora. Avanzamos aún más y entonces aparece el hombre tecnológico, el transhumanismo, el hombre que quiere trascender y que quiere llegar a ser eterno. Y estuvimos hablando la vez pasada o la vez antepasada de todos estos científicos que ahora están invirtiendo millonarios que están invirtiendo sus fortunas para tratar de no morir. Un hombre que está por allá invirtiendo en clonación, tratando de crear un doble de él y meterlo en una caja congelada para cuando la tecnología avance y lo puedan despertar. Otro que está tratando de crear cerebros artificiales para guardar la conciencia tuya y meterla en un cerebro que sea capaz después de interactuar con otras personas, y luego le van a crear un cuerpo cibernético como la del hombre nuclear, ¿se acuerdan? Superdotado, para que no muera. Entonces ya el deseo de no morir se puede conquistar por el esfuerzo humano, y es la misma consigna de siempre. ¿Cuál fue el engaño que le trae la serpiente antigua, conocida como, o Satanás conocido como la serpiente antigua? Seréis como Dios, no morirás. Ese es el engaño, y se lo tragaron enterito. No moriréis, seréis como Dios. ¿Y cuál es el anhelo en la profundidad de nuestro ser? El anhelo en lo profundo de Adán, que es el ser humano, es no morir. No queremos morir, queremos vivir por siempre, queremos trascender. Pero ese es un deseo legítimo de Adán. Nosotros tenemos ese deseo legítimo. El mundo necesita conocer el verdadero camino a la eternidad, que se ha estado vendiendo a través de los medios que no son correctos. Y me encanta el capítulo 1 de Juan, que siempre lo mencionamos. Algunos dicen que Juan 1:1 es el Génesis en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque habla del comienzo, del principio. Dice que en el principio ya existía el verbo,
y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y ese Verbo, que en el original es logos, en la conciencia, en la concepción griega, el logos es el origen del conocimiento, es también la palabra. De otra manera dicho, entonces, en el principio era la palabra, en el principio era la razón, el conocimiento, y ese conocimiento, esa palabra original, estaba con Dios, y esa palabra era Dios, y estaba en el principio con Dios. Pero luego dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de ese Verbo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros adoramos no solamente al bebé que nació en Belén, que se hizo hombre por nosotros, que fue a la cruz. Estamos adorando a aquel por quien por medio de Él fueron hechas las cosas y a través de Él fueron hechas las cosas, lo que vemos y lo que no vemos. El creador del universo decidió desde la eternidad manifestarse a nosotros, manifestarse a Adán, su criatura. Es tan grande su deseo de ser conocido, de tener. Nuestro Dios es un Dios de relación, es un Dios relacional. Por eso nosotros también somos cristianos relacionales, somos personas, cuando nos hacemos cristianos queremos practicar la comunión. Por eso nos reunimos en casas como esta, por eso nos reunimos en lugares y practicamos eso, la comunión. Nos acercamos, nos unimos, nos abrazamos, compartimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, cantamos juntos, comemos juntos, tomamos café juntos, natilla juntos, buñuelos juntos, oramos los unos por los otros. Y esa era la eclesía del primer siglo. ¿A dónde llegó en los últimos años la iglesia? A las megaestructuras, a las mega compañías, a las mega empresas. Y lo que se convirtió la iglesia es en una compañía más, con un CEO más que necesita aprender de administración, aprender de logística, aprender de números y necesita contratar gente que le ayude a manejar todo lo que va entrando porque su megaestructura tiene que crecer para atraer gente y entre más gente todos vamos a apoyar para que la estructura crezca. Pero no sé si se perdió de vista la idea inicial. Era de llegar a cada cual en unidad, en intimidad, porque eso es lo que busca Dios, intimidad, cercanía. Y a mí me parece muy complicado que por ejemplo, pastores que tienen iglesias de 2,000, 5,000, ¿a qué horas habla con todos? ¿A qué horas se relaciona con todos? Si acá nos cuesta trabajo relacionarnos con 3 personas, con 4 personas, lo llamó, de pronto no le contestó, pasó el día y se lo olvidó y no lo llamó. Al otro día llamó al otro, y si acaso llamó a 20 fue mucho. Si acaso nos relacionamos. ¿Has pensado tú en tu vida cuántos amigos has tenido en realidad? Y quizás los puedes contar con una sola mano. Y hasta quizás te sobren dedos. Amigos reales, amigos verdaderos, amigos cercanos son escasos. Y el Señor nos invita a ser también hermanos, amigos, practicar esa comunión. Porque resulta que el mundo afuera, sin Cristo, está, primero dice que está en oscuridad. O sea que está perdido, está dando tumbos, no sabe para dónde va. Y resulta que nosotros, si descubrimos la luz vino al mundo y se llama Jesús, la luz está en nosotros y nosotros sabemos para dónde vamos. O al menos eso creo. Tenemos un propósito. Nuestra vida sabemos que no tiene el final cuando, como dice el salsero, todo tiene su final. Pero ahí no acaba nuestra vida comienza en realidad cuando termina la vida física. El deseo de trascender, el Señor Jesucristo lo viene a suplir, nos viene a saciar de vida. Porque el versículo 4 lo empieza diciendo, después de que dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y que sin Él nada de lo que existe es hecho, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que hay otra, ¿cómo se llama eso? Tautología, ¿cómo se llama esas leyes en lógica? Cuando son igualdades, ¿verdad? Una de las grandes igualdades que me gusta es la que dice Dios es amor. Dios puede ser el juez
el justiciero, fuego consumidor, santo, 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 pero su esencia es el amor. Y si no fuera por ese amor eterno, gigantesco, sin fin, sin límite, no tendríamos la capacidad de conocerlo a Él. Porque un Dios gigantesco, el creador del universo, no tendría necesidad de relacionarse con nosotros. No tendría necesidad de hacerse hombre, acercarse a nosotros, a mostrarnos quién es Él. Para que nosotros pudiéramos tener la capacidad de conocer a un Dios, el Dios creador, que nos anhela. Es increíble. Ese es el Jesús que nace en Belén hace 2000 años. Picos más, picos menos. En Él estaba la vida y la vida era la luz. O sea que la vida es igual a la luz. Y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero dice que la vida era la luz. O sea que la vida y la luz son la misma cosa. O sea que cuando nosotros encendemos una luz, como cantaba Marcos Witt, una luz y dejarla brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Y la palabra dice que nosotros somos la sal y la luz. Somos lámparas. Pero la luz no proviene de nosotros. La luz proviene de Él. Cuando nos encontramos con Cristo, la luz vino a habitar en nosotros. La fuente absoluta de la luz. Porque la luz no es el sol. The source es Cristo. Es Dios. O sea que cuando nosotros estamos impregnados de su luz, pues es simplemente brillar. Es simplemente hablar su palabra. Cuando habla su palabra, porque ahí dice, ¿acaso puedes colocar una lámpara debajo de la cama? Una lámpara o una luz se pone en lo alto, o en lo alto de la cima de la montaña para que alumbre a todos, para que vea a todos. O sea que nosotros estamos impregnados de la luz. La luz, que es la vida, habita en nosotros. Y nosotros entonces estamos llamados a iluminar. Y estamos llamados a que con esa luz demos vida. O que cuando hablamos palabra, es palabra de vida. Y esa vida ilumina. O cuando esa luz le pega a alguien, lo ilumina, también lo vivifica. Porque luz es vida y vida es luz. Y la vida era la luz de los hombres. Pero la luz brilló en las tinieblas y dice que las tinieblas no la comprendieron. El mundo en tinieblas no lo comprende, no lo acepta, no le interesa. Porque cuando tú estás en oscuridad no sabes para dónde vas y no sabes tu propósito. ¿Y qué pasa? Que crees que tú manejas tu mundo y que logras conquistar el éxito y avanzar y subir de nivel sin necesidad de esa luz, sin necesidad de la sabiduría ni de la guianza de la vida y la luz que es Cristo. Era la luz verdadera, dice. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Por eso yo le decía a mi amigo, cuando yo enciendo el árbol de Navidad pienso en la luz que es Cristo. Cuando le pongo estrellitas de colores, cuando enciendo una luz como Marcos Witt, estoy pensando en que Cristo es la luz. Y si alguien te pregunta, ¿a usted por qué prende un árbol de Navidad que es un símbolo pagano? Yo no estoy adorando a ningún pagano. Yo estoy adorando a aquel que dijo que yo soy la luz. Y la luz vino al mundo. Y Navidad es la celebración de que la luz vino al mundo y que la luz es vida. Yo estoy lleno de luz y estoy lleno de vida porque la luz y la vida habitan en mí. Él dijo, Padre, yo quiero que ellos sean conmigo uno, así como tú y yo somos uno. Ese evangelio de Juan es maravilloso. Para que el mundo crea necesitamos estar unidos. Estén unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Manifiesten la luz para que el mundo vea que la luz vino. Y la vida estaba en él. Ayer tuvimos la oportunidad con alguien de la escuela. Lamentablemente un niño, un estudiante mío, iban a celebrar Acción de Gracias hacia Tampa,
y en el camino tuvieron un accidente horrible. Los arrolló un camión. Y el único que recibió el golpe más duro fue mi alumno, 14 años. Lleva ya 2 meses en el Tampa General y no siente nada de aquí hacia abajo. O sea, los doctores dicen, ahí como con el ceño fruncido, estamos haciéndole terapia, pero la columna sufrió un daño. Y todos estamos orando para que Dios sople vida en él. Y todos los niños y la oración todos los días, en todas las mañanas, el Señor hace un milagro en él. Sopla vida en él. Y fuimos a visitarlo y lo único que el Señor me ponía en mi corazón es decirle, tú tienes que recibir a la fuente absoluta de vida. El niño todavía no había recibido al Señor. Porque esa es la otra realidad, no hablamos de Cristo, muchas veces hacemos oraciones de labios para afuera. Yo le dije, pero Robertito, ¿tú has hecho alguna vez una oración? ¿Alguna vez le has dicho al Señor que venga a tu corazón, que tú lo necesitas? Bueno, la verdad no. ¿Me gustaría hacer esa oración hoy? Pues sí, venga. Que son como mexicanos, centroamericanos, no sé de dónde son. Hagámosla. Entonces hicimos la oración. Le dije, y el Señor me acordó en ese momento del pasaje cuando el Señor le dice, cuando se encuentra con Lázaro muerto 4 días y ya no hay esperanza. El muerto está y ya para cuando uno está muerto ya no hay nada que hacer, ya se murió. Sin embargo, cuando se encuentra con las hermanas del Señor, Señor, ya tiene 4 días de muerto, soy Ede, ¿cómo es que se te ocurre que vas a quitar la piedra? Y el Señor le dice, ay, verdad, ¿no? Traigan un desinfectante, no sé, traigan el embalsamador, traigan unos egipcios que trabajaron con el faraón, no sé. Pero le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le dice en un momento. ¿Tú crees esto? Le dice, yo sé que eso va a pasar por allá al final de los tiempos, cuando muramos y nos encontremos contigo, en la resurrección. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Aunque muera, vivirá. Pero entonces la resurrección no es un concepto, no es una doctrina. Él le dijo, yo, el que está hablando contigo, hey, soy la resurrección en pasta. Enfrente de ti está la resurrección y la vida. Y ese es el que vino a nacer en Belén hace 2000 años. A decirte la propia resurrección, el autor de la vida, el origen mismo de la vida y la luz, que es la vida, vino a habitar entre nosotros. Y se confirma lo que dice Isaías, ¿no? Y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios, el Dios del cielo, el Dios creador que viene y habita con nosotros, en medio de nosotros. ¿Y por qué es importante entender esta verdad de la vida y de la luz? Bueno, de nuevo, porque en Génesis el Señor habla de la caída de Adán. Adán se separa entonces, Adán se separó de la luz y de la vida. Desde ese momento del pecado original, la luz y la vida se le cortan a Adán. ¿Y qué pasa con Adán a lo largo de los milenios? Porque Adán en hebreo quiere decir hombre. O sea, Adán no solamente es Adán y Eva, sino que Adán quiere decir hombre. O sea que Adán, nosotros, descendientes de Adán, nos separamos de Dios y por milenios y milenios estamos en un viaje a través de la historia, por milenios y milenios, buscando la luz. Como el filósofo Diógenes, ¿se acuerdan de Diógenes? Que andaba con una lámpara por Atenas. ¿Por qué andas con esa lámpara? Busco a un hombre justo. Nunca lo pudo encontrar. Caminamos buscando la luz en nuestras fuerzas, a nuestra manera. Ese es Adán, creando su propia luz, buscando nuestra propia llama, nuestra propia hoguera, nuestra propia vela. Y mira lo que dice Isaías en el capítulo 50,
¿Alguno tiene la aplicación si lo quiere leer en el versículo 10 y 11 para que me ayuden y no sea yo solo el que hable? En Isaías, en el capítulo 50, Jorgito, bienvenido. Gracias, muy amable. Isaías 50, ¿qué dice? Versículo 10 y 11. A la one, tú. Y es que es 50, mientras llega el capítulo 50. El 10. El 10. Isaías 50, ¿lo puedes leer fuerte? 10. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios? Pausa ahí. Si anda en tinieblas y no tiene luz, ¿cuál es la clave para el que anda en tinieblas y no tiene luz? Que confíe. ¿Cómo fue? Que confíe en el Señor En el nombre del Señor y dependa de su Dios. Esa es la invitación de aquel que vino a decirnos, soy la luz. Confía en el nombre del Señor y apóyate en tu Dios. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los imposibles enfrente de nosotros, cuando las peticiones y las oraciones y las cosas que nosotros estamos viviendo y salen patas arriba, y cuando vemos obstáculos enfrente de nosotros, la tendencia nuestra es a tratar de agarrar a patadas el obstáculo, a empujarlo con nuestros hombros, o a buscar explosivos para demoler el muro, o tratar de idear una estrategia para pasar al otro lado. Pero el Señor dice, no, confía en mi nombre, apóyate en tu Dios. Él es el que con su luz, viviendo en ti, pues me lo dice hoy a mí también, porque uno es terco y quiere, exacto, cabezón, y quiere hacer las cosas a su manera, como cantaba Frankie. My way. Y el Señor te dice, es my way. Frank Sinatra. Bueno, Frankie de cariño. Pero el Señor te dice, es my way, no your way, es my way o the highway. ¿Y qué dice el versículo 11, Jan? Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán prendidos. Eso es lo que pasa cuando uno se busca sus propias luces. Ustedes que encienden sus propios fuegos. Cada vez que nosotros decidimos caminar en nuestra propia prudencia, cada vez que queremos acercarnos a Él en nuestro autoesfuerzo humano, es decir, por obras, no por fe, estamos encendiendo antorchas propias, estamos encendiendo fuegos extraños, raros, estamos encendiendo nuestras propias linternas. Y el Señor, bueno, ¿usted quiere encender sus propias linternas? Pues quédese con sus propias linternas, enciendan sus propios fuegos, que si acaso les duran de una noche a la otra, y al otro día parece que cenizas. Son fuegos temporales, fuegos tenues, y por eso entonces en tormentos yacerán. Pues claro, porque en nuestras propias luces, con nuestra propia iluminación, por más potente que sean las pilas Everready, no nos alcanzan a mostrar el panorama que el Señor tiene para nosotros, porque es que Él no es una antorcha, Él no es un carbón encendido, Él es la luz, el origen absoluto de la luz. Él es el creador de la luz que ilumina este planeta. O sea que hay más allá de la luz física, es la luz de Dios. En tiempos de oscuridad y calamidad del mundo de hoy, entonces en vez de confiar en Dios, confía en sus propios recursos, y nosotros no podemos estar confiando igual que ellos en nuestros propios recursos. Entre más recursos tenemos, menos necesitamos a Dios, ¿sí o no? Hablaba hace años con un pastor, ¿por qué es que será que no hay milagros, no se ven muchos milagros aquí, no vemos tantas sanidades? Pues porque acá la gente no se le mide a pedirle al Señor nada, o no se le mide a orarle al Señor por un milagro. Pero vaya usted a África y vea las campañas de Reinhard Bonnke,
alma bendita, y ahora su sucesor David Colenda. Y ahora una palabra, el Espíritu Santo se mueve en esas multitudes, los cojos caminan, muertos resucitan, los ciegos ven, las suegras reviven. Así. Porque allá no hay nada, o sea, ellos no tienen nada. Entre más recursos tenemos, entre más cosas en cuales apoyarnos nosotros, menos necesitamos a Dios. Y si el hombre tecnológico de hoy tiene la tecnología de la ciencia del genoma humano, la codificación, el cerebro cibernético y todo esto, pues entre más cosas tenga que le permitan obtener lo que él piensa que necesita, menos va a tratar o menos va a buscar la luz verdadera que es Dios. Pero se va a estrellar de nuevo con la mentira del enemigo: seréis como Dios, no moriréis. Y mentiras del diablo, porque todos tenemos que morir. Ese es el último enemigo que Cristo vino a derribar, a destruir. El último enemigo que Él viene a destruir es la muerte. Y por eso empezó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y Él fue a la cruz, murió, pero se levantó al tercer día y venció la muerte para que nosotros resucitemos con Él. Podemos incluir allí en todos esos fuegos propios todos los esquemas de la filosofía humana, de las falsas religiones, del paganismo, la infidelidad a Dios, el teísmo, el deísmo, el humanismo, la santurronería y la hechicería, el secularismo, la revolución tecnológica. El avance del hombre crea hoy la falsa idea de que podemos lograr la iluminación. Y nosotros estamos quizás cayendo a veces en esa falsa idea de celebrar nuestros propios logros, dejando al lado la necesidad de relacionarnos con el Creador. Y esa es la idea original que nos inspiró la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Nos ponemos a hacer planes para mejorar la vida, planes para mejorar, para ser más santo, planes para conseguir más iluminación, planes para llegar a 7 pasos para ser mejor, para ser exitoso. Todos estos seminarios y planes y cosas nos llevan a buscar ese éxito y ese avance, pero de nuevo estamos dejando de lado al autor de la sabiduría, que es la luz. Y Juan en el mismo capítulo, en el mismo evangelista Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, si puedes ir allá, si ya te sirvió. Alguien que lo lea en el capítulo 8 de Juan, Jesús les habló de nuevo. Juan 8. Lo que ya había dicho en Juan 1, que la luz vino, que Él era la vida y la luz estaba, y la vida estaba en la luz. Y mira lo que dice Juan 8:12. ¿Lo tienes? Dilo. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. De nuevo confirma lo que ya había dicho en el capítulo 1. Él mismo lo confirma, ya no Juan hablando de él, sino que el mismo Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Nosotros, los creyentes, no andaremos en tinieblas. Ya no hay oscuridad en nosotros, estamos iluminados. Ahora sí nosotros somos los verdaderos iluminados. Illuminatis, pero con la luz verdadera de Dios. Y ya no andamos en tinieblas. Y dice que tendrá la luz de la vida. De nuevo compara la luz con la vida. Y yo le decía a Roberto: recibe la vida, recibe la luz que ilumina todo tu cuerpo. Recibe la vida que va a renovar y va a sanar cada una de las células de tu ser. Y va a sanar esa médula dañada. Y vas a volver a caminar en el nombre de Jesús. Por favor, no te desanimes, no te rindas. Continúa creyendo que Él es la luz y habita ahora en ti. Que Él es la vida y ahora habita en ti. Y esa es la vida que habita en nosotros. Pablo en el libro de Romanos dice que el espíritu de vida nos vivifica. El espíritu que venció a la muerte y el pecado, el espíritu de vida, ahora habita en nosotros. Está en Romanos 8. Si lo quieres leer.
Romanos 8, ¿8 qué? 3, tal vez. Bueno, inicia por La ley de Moisés no podía salvarnos. Romanos 8, 8:3. 3. ¿Qué dice? La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo que la ley no podía ser. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces era Romanos 8.2, sorry. ¿Era Romanos qué? 8.2. Bueno, lee el 1 y el 2, pues. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Exacto, no lo leas tan rápido porque ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El poder del Espíritu de vida. Ese es el Espíritu que habita en cada cual que dice yo creo en ti, Jesús. Cada creyente tiene el Espíritu de vida, que es la misma luz que habita en nosotros. Y ese Espíritu de vida venció la ley del pecado y de la muerte. Luego ya el pecado fue destruido y la muerte fue vencida por Cristo en la cruz. A eso vino Jesús, la luz y la vida. ¿Y sabes cómo nos lo entrega a nosotros? Para terminar ya, lo entregó gratuitamente. Lo entregó a través de su maravillosa gracia. De un corazón lleno de amor por nosotros. La palabra en el original es una palabra que es eudokia, que quiere decir un deseo que complace. El corazón de Dios está lleno de un deseo que se complace en nosotros. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, en el corazón de Dios ya estabas tú, Jorgito, ya estabas tú, Caro, Memo, hasta Olguita y Ernesto. Antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó, Efesios 1:4, 5, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Y mira lo que dice, conforme a la eudoquía, conforme a ese deseo de complacerse, conforme a la buena intención, lo traduce la versión de las Américas. La versión, ¿cuál es la que yo uso? Nueva Biblia Latinoamericana. La NASB. Y le dio gran gusto hacerlo, dice la nueva traducción. Le dio gran gusto hacerlo. En el corazón de Dios, no es que Dios vio a Adán, pobrecito caído, vuelto nada, en oscuridad, sucio, lleno de pecado, y entonces, ay, pobre Adán, qué porquería, vamos a ver cómo lo ayudamos. Sino que dice que se complació, en su corazón, Él se complace en enviar a su Hijo a salvarnos. En su corazón le llena de placer, de complacencia, convertirse en aquel que nos trae la luz y la vida para liberarnos de las tinieblas y de la muerte eterna. Conforme a la buena voluntad, a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, dice Reina Valera. Pero esas palabras allí son súper redundantes, porque es para la gloria de la gracia que gratis nos impartió. O sea, que nos dio gratis su gracia, o sea, fuera de que es gratis, nos da más gracia, gratuita. Pero esa gracia gratuita que Dios nos la entregó en el amado, o sea que Cristo es el medio, es el canal, es el mediador entre Dios y la gracia de Dios para nosotros.
Pero aún más tremendo es que la gracia es en Dios, es Cristo mismo. Porque el amado está lleno de gracia. Él es gracia. Él está lleno de favor por nosotros. Estamos experimentando el año del favor del Señor. El año de la buena voluntad del Señor. Mientras estemos en este tiempo en el cual podemos acercarnos y conocer a Cristo, nuestro Salvador, por gracia. Efesios 2.4. ¿Ya está funcionando? Sí. Efesios 2.4, a ver, Yanni. Al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia han sido salvados a causa del gran amor que siente por nosotros. No importaba el pecado, porque para mucha gente el pecado es tan importante que se fijan en el pecado, se enfocan en la caída, se enfocan en el lunar, se enfocan en lo oscuro, se enfocan en el error, se enfocan en la embarrada que hizo y no se enfocan en la victoria que Cristo obtuvo hace 2000 años por el pecado, sobre el pecado. Destruyó el pecado, destruyó lo que nos separaba a causa de su gran amor y nos entrega vida por su maravillosa gracia. Y con él, sigue, Yanni, qué pena. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y los que critican que los que hablan de gracia estamos hablando tanto de gracia que estamos hablando de hipergracia. No sé si ha escuchado ese concepto. La hipergracia, exactamente, a eso iba. En el original griego la palabra es hiperbalón. Es hiper, porque dice sobreabundantes riquezas de su gracia. Y en Efesios 1.7 también utiliza la palabra periseo y luego hiperperiseo. Y periseo es algo sobreabundante. Entonces imagínate agregarle a algo sobreabundante el hiper. Más mejor. Más superabundante aún. Esa es la gracia de Cristo. O sea que cuando hablamos de gracia no nos podemos cansar de hablar de gracia, porque la gracia es hiper. De principio a fin. Hipergracia es simplemente la gracia de Cristo. Porque su gracia es hiper ilimitada. Como decía Turbay. Doctor Turbay. Díganos una palabra que empiece por hiper. Él dijo droguería. Doctor, pero eso no empieza por hiper. Droguería y perfumería. Pero eso solo lo entienden en Colombia. Los colombianos. Sí. Los colombianos y después. Termino, y los colombianos y mayores de 35. Romanos 5:20, termino allí. Dice, la ley se introdujo para que abunde la transgresión, pero donde el pecado abundó, y la palabra es pleno, pleonazo, más allá de lo suficiente es pleonazo. O sea, el pecado abundó más allá de lo suficiente. Dice, donde el pecado fue más allá de lo suficiente, hiperperiseó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine a través de la justicia para la vida eterna mediante aquel que nació en Belén hace 2000 años. Mediante Jesucristo, tu Salvador, mi Salvador, la luz y la vida del mundo. Amén. Oremos. Gracias. Gracias, Señor, te exaltamos y nos maravillamos, Señor, de tu superabundante gracia y amor para con nosotros. De decidir, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, venir y encarnarte en un hombre, rebajarte a ser un hombre, para revelarnos lo grandioso de tu amor, lo grandioso de tu voluntad para con nosotros y lo grandioso de tu plan para con nosotros. Y no solamente eso, sino habitar como fuente absoluta de vida y como fuente absoluta de luz en nosotros. Por eso hoy podemos celebrar la luz y celebramos la vida y celebramos tu gracia hiperabundante en nuestra vida.
Celebramos tu salvación, tu redención, la destrucción del pecado. Celebramos, Señor, que nos amas con un amor infinito y que anhelas que estemos contigo para siempre y por siempre. Permite, Señor, que siempre recordemos esta realidad de tu amor, de tu gracia, de la luz y de la vida. Y que podamos ser, como lo decíamos antes, la luz que ilumina el mundo. Que podamos encender muchas luces, no fuegos extraños, no hogueras que se extinguen de un día para otro, sino que podamos compartir esa luz que dura forever and ever. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuál fue la manera como conquistó esa realidad para nosotros? Pablo lo recuerda. Porque yo recibí también lo que hoy les transmito, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Un cuerpo sin pecado, que se hizo pecado por ti y por mí, para que nosotros recibiéramos, sin ser justos, la justicia absoluta que proviene de Él. Gracias, Señor. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, un nuevo pacto en mi sangre, sangre perfecta, limpia, pura, como la de un cordero sin mancha. Sangre que nos limpió para siempre de nuestros pecados. En el libro de Hebreos recordamos que fuiste sacrificio una sola vez y para siempre, para que nosotros recibamos justicia una sola vez y para siempre. Permite, Señor, que cada vez que comemos este pan y tomemos este vino, recordemos, Señor, tu muerte, tu resurrección y la promesa de tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz Navidad. Feliz celebración de la vida y de la luz. Y del derramamiento de la gracia hiper abundante sobre nosotros y sobre Adán. Y sobre Turbay. Ojalá que le alcance. ¿Dónde está él? No sabemos dónde está ahora, esperemos que sí. Nos vemos entonces el año entrante. No. Dios mediante. Dios los bendiga. Y alguien que le ponga stop. ¿Ya le pusieron stop? Gracia y paz para todos.